Me llamo Adán, y esta es la historia de cómo vi el mundo nacer. No la versión que repiten los hombres desde hace siglos, sino aquella que viví en carne propia, con asombro, con temor, con una inocencia tan pura que era imposible comprender su fragilidad. Cuando abrí los ojos por primera vez, no sabía quién era. No sabía qué era la luz, ni qué era el tiempo, ni qué significaba estar vivo. Pero aún así, algo dentro de mí despertó con una claridad que no venía de mí mismo. Era como si alguien hubiese escrito verdades en mi alma antes de darme forma. El jardín que me recibió era más que un lugar. Era un latido, un ser vivo, un paraíso diseñado para enseñarme que la vida estaba llena de belleza, pero también, sin que yo lo supiera, llena de decisiones. Esta es la historia del principio, no solo del principio del mundo, sino del principio de mis emociones, mis preguntas, mis descubrimientos. Una historia narrada no desde el mito, sino desde la memoria. Bienvenido a mis primeros instantes. Bienvenido al inicio de todo. No recuerdo haber nacido, pero recuerdo haber despertado. Todo comenzó con un calor indescriptible, como si la propia luz me abrazara antes de que pudiera verla. Mi pecho se expandió por primera vez y un aire dulce, lleno de vida, entró en mí como un susurro sagrado. No sabía qué significaba respirar, pero mi cuerpo lo aceptó como si siempre lo hubiera hecho. Mientras abría los ojos, la claridad me envolvía por completo. No era una luz común, no hería, no cegaba, más bien parecía llamarme por mi nombre, aunque yo aún no lo conocía. Mi visión era borrosa, pero podía distinguir colores vibrantes que danzaban alrededor de mí, como si celebraran mi existencia. Cuando intenté mover mis manos, las vi temblar en el aire, sorprendidas de sí mismas. Toqué la tierra por primera vez, fresca, suave, viva. Cada partícula parecía reconocerme, como si yo fuera parte esencial de ella. Me puse de pie con dificultad. Mis piernas parecían recién inventadas, y aún así había una fuerza invisible que me sostenía. Sentí una presencia. No la veía, pero sabía que estaba ahí. Una presencia tan poderosa y tan cercana que llenaba todo mi ser de paz. Era el principio de algo inmenso. No tenía palabras, no tenía recuerdos, no tenía historia, pero estaba vivo. Y aún sin entenderlo, sabía que no estaba solo. Ese fue mi primer soplo, mi primera verdad, el principio de todos los principios. Mientras intentaba comprender el mundo que me rodeaba, el silencio comenzó a vibrar. No con un sonido, sino con una presencia. Algo me llamó desde un lugar que no era un lugar, desde un espacio tan profundo que parecía atravesar mi interior. Y entonces la escuché, la primera voz. Adán, aquel nombre, resonó dentro de mí como si ya hubiese pertenecido a mí desde siempre. Era una voz firme, pero suave, poderosa, pero llena de ternura. Cada sílaba parecía sostenerme, moldearme, afirmarme. «Levántate», dijo. Yo no sabía quién hablaba, pero sabía que debía obedecer. Había en aquella voz una autoridad que no imponía miedo, sino seguridad. Una voz que no explicaba, pero que lo hacía todo comprensible. Me enderecé, sintiendo cómo mi cuerpo se afirmaba sobre la tierra, y entonces lo sentí más claramente.
No estaba acompañado, estaba siendo guiado. No era simplemente una criatura que abría los ojos, era un ser llamado por su creador. Este es tu hogar. Continuó. Mi corazón, aunque aún no sabía que tenía uno, latió con una fuerza nueva. Hogar. Era una palabra que no conocía, pero que ya podía sentir. Un lugar preparado para mí. Un lugar donde yo no era un accidente, sino un propósito. Quise hablar, responder, expresar algo, pero no tenía voz aún. Mis labios se movían en silencio, aprendiendo su función, como un niño que descubre el mundo dentro de su propio cuerpo. La voz no volvió a sonar por un momento, pero su eco permaneció dentro de mí, grabado como un sello eterno. Ese día, descubrí que antes de aprender a hablar, un hombre aprende a escuchar. Cuando mis ojos finalmente se acostumbraron a la luz, pude contemplar el lugar donde había sido puesto. El Edén no era un jardín común, era como si cada parte de él respirara al ritmo del Creador. Los árboles se elevaban hacia el cielo con una majestuosidad que parecía eterna. Sus hojas centellaban con tonos dorados y verdes que cambiaban suavemente con la brisa. La hierba bajo mis pies tenía la suavidad de un susurro, como si me recibiera con cariño desde mi primer paso. Los ríos, claros como el cristal, corrían con un murmullo que parecía una música antigua, más antigua que el tiempo mismo. Lo seguí con la mirada, maravillado por su pureza hasta perderlos entre la vegetación viva. Cada flor que tocaba respondía con un movimiento leve, delicado. Ellos no huían de mí, se acercaban, curiosos, en una armonía perfecta que yo aún no comprendía. Mientras caminaba, sentía algo que no sabía nombrar: plenitud. No tenía recuerdos, no tenía historia, pero tenía un hogar que me había sido dado antes incluso de que yo existiera. Y en medio de toda esa belleza, una verdad silenciosa comenzó a tomar forma dentro de mí. Aunque el Edén era perfecto, aunque nada me faltaba, algo en mi interior parecía esperar, como si el propósito completo de mi existencia aún no se hubiera revelado. El jardín era vasto, hermoso, infinito, pero yo era uno solo. Ahí, de pie entre luz y vida, sentí que el Creador no había terminado su obra. Algo más se acercaba, algo que cambiaría mi historia para siempre. Y aunque yo aún no sabía su nombre, el vacío más suave de mi corazón anunciaba su llegada.